Hoy damos inicio a la tercera temporada de Voces contra el Cáncer de All-Can México y la Fundación Mexicana para la Salud. Yo soy Jaime Ponce, coordinador de proyectos estratégicos, y para dar inicio a esta nueva temporada tenemos a una personalidad en el mundo del cáncer. Kenji, te agradecemos mucho que nos acompañes. Me voy a permitir leer una breve semblanza de todas las actividades que llevas. El maestro Kenji López Cuevas es presidente de la Fundación Cancer Warriors de México. También es una figura importante en la UICC, ya que funge como tesorero de la Unión Internacional para el Control del Cáncer en este periodo 2024-2026. Como formación, lo cual también es importante recalcar, eres abogado por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. También tienes una maestría en políticas públicas por la misma escuela. También has tenido oportunidad de estudiar en centros reconocidos como la Universidad de Harvard, Georgetown, así como la Universidad Pontificia, comillas, en España, y actualmente te sigues preparando, como lo estábamos platicando, en un diplomado de Dirección Financiera Corporativa, también en el Tecnológico de Monterrey. Has trabajado en diferentes instituciones públicas y privadas, y has tenido éxitos muy notables como obtener las licencias laborales para madres y padres de menores con cáncer, con el goce del 60% de su salario, que a la fecha ha beneficiado a más de 26,000 familias. Yo creo que ahorita nos vas a platicar mucho sobre este movimiento granito dentro del mundo del cáncer en México. Llevas el Movimiento Nacional del Cáncer en la Agenda, también la iniciativa legislativa Un Día contra el Cáncer. Adicionalmente estás trabajando en la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud con un programa nacional de prevención, detección temprana y atención integral del cáncer. Y ya mencionábamos que tienes un cargo internacional que es tesorero de la UICC, que también creo que es conveniente que nos platiques un poco en este tiempo sobre la UICC, y también eres juez y partícipe de All-Can cuando damos el premio a todas las organizaciones y grupos de investigadores. Perteneces miembro activo de la Barra Mexicana de Abogados, entre otras cosas. Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Gracias a ti, Jaime, gracias por esta invitación, me siento sumamente honrado y agradecido por acompañarles. Cuéntanos, siempre hay una historia personal. ¿Cómo nace Cancer Warriors de México? Hoy lo digo, Jaime, que nace obligadamente. Es un término extraño para una fundación, pero si me hubieran preguntado hace 12 años si me imaginaba en el mundo del control del cáncer, habría dicho que no habría forma. En esa fecha, justamente en ese año, en febrero del año 2013, diagnosticaron con cáncer de mama triple negativo a mi madre, Tere. Y eso hizo que no solamente tu servidor, toda mi familia, como bien dicen los pacientes y familiares, que el cáncer no solo diagnostica al paciente, diagnostica a la familia, a los amigos, al círculo cercano y al no tan cercano. Eso pasó en nuestro caso, entonces nos volcamos en esta misma lucha. Yo particularmente comencé a cambiar el giro de mi redacción en algunos periódicos que me invitaban a hablar sobre derechos humanos, protección legal de grupos vulnerables, y enfoqué mis esfuerzos desde la parte como articulista, columnista invitado a hablar de cáncer siendo no médico, es decir, hablar de tendencias globales, los contrastes que ocurrían entre México y otros países, tanto de América Latina como a nivel global, y también hablar de factores de riesgo y medidas de prevención, que es algo muy importante y que siendo no médico lo puedes hacer siempre y cuando te avales, ¿no?, de información que tenga un argumento sólido. Digo que obligadamente nació Cancer Warriors de México porque desafortunadamente luego de 3 años intensivos de lucha, yo sí le llamo lucha y los llamo guerreros porque mi madre, que en paz descanse, se hacía llamar guerrera. Y lo recalco en este programa para quien nos vea, diciendo siempre, déjenlos llamarse como quieran llamarse. Si alguien quiere llamarse superhéroe y está atravesando un tratamiento oncológico, es un superhéroe. Y si una mujer es una guerrera, porque está recibiendo quimioterapias, es una guerrera. Así que mi madre se hacía llamar una guerrera. Eso fue hasta el último día de su vida. Falleció un 6 de mayo del año 2016.
y obligadamente constituía la fundación, Jaime, porque durante su tratamiento y posterior a, yo me involucré con otras organizaciones siendo voluntario. En un Halloween de allá del 2015, suena extraño hablar de Halloween en una entrevista sobre estos temas, pero es un dato relevante. Yo me disfrazo del zorro, de Antonio Banderas, subo las fotografías a Facebook, cuando Facebook todavía era la red principal, y las ve un amigo mío, oncólogo pediatra, y me dice, por favor ven así a mi hospital, al Instituto Nacional de Pediatría. Empecé a ir a otros hospitales, con amigos, a hacer voluntariado, y ahí descubrí yo la llamaría injusticia, foco rojo, área de oportunidad. Madres y padres que eran despedidos de sus empleos por acompañar a sus hijos menores de edad durante sus tratamientos oncológicos. Así que me di a la tarea de promover un recurso legal para apoyar a estas familias, y eso me llevó a constituir la Fundación Cancer Warriors de México y no ser una sola persona contra el Congreso Federal. Muy bien, muy bien. Esta energía que te llevó desafortunadamente por un suceso pues, muy impactante y triste, claro, que te llevó a fundar Cancer Warriors. Pues en ese tiempo, ¿tú cómo visualizaste la misión de la organización? Porque la lucha de la sociedad civil organizada pues es muy importante. Hay múltiples organizaciones. ¿Cómo visualizaste cuál era el papel que querías obtener en un principio? Y con esta pregunta también, ¿cómo llevaste estos logros que platiqué al inicio a que se hicieran una realidad en un entorno que podría considerarse como complicado de alcanzar? Son varias preguntas en una sola. Lo primero, decírtelo, siempre hablo desde la transparencia, Jaime. Yo no sabía nada de la sociedad civil. Sabía muy poco. Claro, sabía que existía Teletón, sabía que existía FUCAM, algunas organizaciones, FUNSALUD, por supuesto, pero no sabía más allá, ¿no? Quiénes eran los agentes dentro del ecosistema. Simplemente me clavé en la mente que era una injusticia ver a un padre perdiendo su trabajo porque su hijo requería de su compañía por ser menor de edad, porque todo tratamiento oncológico conlleva un posible side effect, un efecto secundario, que requiere a su vez en una toma de decisiones emergente la firma de una responsiva por parte de quien es madre, padre o tutor. Entonces, más allá de pensar en sociedad civil, más allá de pensar en logros, yo clavé en mi cabeza la idea, el hecho de pelear o luchar o trabajar, vamos a usar un eufemismo, por una reforma a 3 leyes de carácter federal, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE, para que estas madres y padres gozaran de un derecho a solicitar una licencia laboral por hasta 364 días, gozando del 60% de su salario, pagado exclusivamente por el gobierno. Yo simplemente concebía, Jaime, una injusticia. Que una madre trabajadora o un padre trabajador no solamente tuviera que lidiar con el diagnóstico oncológico de sus hijos, sino además con la posibilidad latente de perder su trabajo. Una pregunta alrededor de eso. Claro. Porque hay personas que viven con cáncer o padres que tienen hijos que viven con cáncer. Al obtener este logro legislativo, ¿consideras que ya está permeado en toda la población derechohabiente? La respuesta es no. Y aprovecho el espacio para compartirlo con las familias que nos están viendo en esta cápsula para reiterar que si están viviendo un proceso oncológico con sus hijas o hijos, pueden solicitar, si cotizan en el IMSS, la licencia 140 bis y si cotizan en el ISSSTE, la licencia 37 bis. ¿En qué consiste la licencia? En precisamente gozar con hasta 364 días para acompañar a sus hijos teniendo el 60% del salario pagado por el gobierno. La pregunta expresa, Jaime, fue si ya permeó en toda la población. Te lo doy con cifras. Se han otorgado al día de hoy, con cifras actualizadas, cerca de 50,000 licencias en todo el país. Pudiera parecer que es un gran número, pero tenemos que considerar que alrededor de 30,000 niños padecen cáncer en México.
hay que segmentar también quienes tienen padres que trabajan en el sector formal, a los cuales se les puede otorgar una licencia, y quienes de estos niños tienen padres que trabajan en el sector informal, a quienes no se les podría otorgar esta licencia, que eso es trabajo pendiente, ¿no? Me lo han preguntado, Kenji, ¿qué se puede hacer para estas familias que también pierden un ingreso y demás? Habría que pensar en un esquema en donde ya sea el gobierno federal, los gobiernos estatales, les otorgue o generen un fondo para crear un tipo de apoyo quincenal o mensual para que tengan un ingreso. Pero definitivamente falta publicidad al respecto. Voy a cerrar nada más con una frase conocida en el gremio jurídico, que un derecho que no es conocido es un derecho no ejercido. Bueno, este es un espacio que puede ayudar a que esta información que consideramos altamente valiosa, todas las personas que están pasando en este periodo de vivir con un familiar con cáncer lo tengan muy presente. Vamos a seguir platicando sobre algunas otras líneas de contacto de Cancer Warriors para que también, si los pueden seguir apoyando, por supuesto desde la Fundación Mexicana para la Salud, podemos transmitir la información para que se alcance este número de familias que probablemente no están correctamente informadas y seguir trabajando. Mencionábamos que también tienes otro movimiento que tiene que ver con esta injusticia normativa y en la cual estás trabajando. Cuéntanos un poco sobre el día. Un día contra el cáncer. Sí. Comenzó llamándose un día contra el cáncer, Jaime, porque efectivamente a través de una reforma legislativa a leyes de carácter estatal, es decir, lo que previamente comenté, se trató de un movimiento para reformar leyes de carácter federal. Un día contra el cáncer reforma leyes de carácter estatal para otorgar un día con goce de sueldo a trabajadoras y trabajadores de la esfera pública en los estados y que puedan realizarse estudios de detección temprana del cáncer. Es importante recordar por qué es importante este derecho. Anualmente, de acuerdo a Globocan, que es el observatorio de la Organización Mundial de la Salud, México diagnostica aproximadamente a 207,000 nuevos casos de cáncer, de los cuales entre el 70 y 80% son diagnosticados en estadios 3, 4 o en etapas metastásicas, es decir, en fases avanzadas, en donde la proyección de vida o la posibilidad de sobrevida es baja y los costos de los tratamientos aumentan. Por eso es importante que promovamos la detección temprana y nuestra fundación, que tiene un enfoque 80% hacia la incidencia legislativa, la protección de los derechos de los pacientes y la promoción de políticas públicas, encontró esta vía en los estados para, yo diría, más allá de conceder un día, es para crear una prestación laboral. Es una nueva prestación laboral y ha cambiado ya a partir del 9º Congreso en donde se presentó. Tenemos 8 estados en donde ya está aprobada por unanimidad. ¿Cuáles son? Los 8 estados en donde tenemos efectivamente aprobada por unanimidad, es muy importante decirlo, un día contra el cáncer, son el Estado de México, Querétaro, Nuevo León, Durango, Tabasco, San Luis Potosí, Sinaloa, en fechas bastante complicadas el año pasado, pero lo logramos, y Zacatecas. Esos son los 8, y ya está presentada en Guanajuato, con alta posibilidad de que se apruebe en las siguientes semanas. Bueno, y es también de gran interés para todas las personas que nos escuchan desde estos estados, preguntar si ya pueden hacer efectivo este derecho. Formalmente sí, porque en los 8 estados que mencioné está publicado o publicada la reforma en sus gacetas, diarios o periódicos oficiales, dependiendo del nombre que tengan. Sin embargo, nos hace falta implementación en algunos de ellos. ¿Qué hacemos? Rápidamente te explico, Jaime. Desde el contacto inicial con los legisladores, que además también es relevante mencionarlo, lo hacemos con un grupo amplio de legisladores que representen a todo el Congreso local, es decir, con todas las bancadas. No es una fundación política y ninguna de nuestras iniciativas es política. Eso es parte del éxito que nos lleva a lograr que se aprueben estos proyectos. Luego de que conseguimos que se aprueben, insisto, por unanimidad, que eso ya está de más, con que se aprueben es suficiente, se publican de manera formal y un día después se convierten en un derecho vigente. ¿Qué quiere decir? Que cualquier trabajadora o trabajador puede
solicitar o en el caso extremo exigir el derecho y la autoridad tiene que otorgárselo. Sin embargo, le falta publicidad, como bien lo mencionábamos en algunos estados. Por ello, orquestamos foros que se llaman Foro Conoce tu Derecho. Invitamos a la autoridad y a los trabajadores, o por lo menos una muestra de cada uno de ambos grupos, para que sepan que la autoridad tiene la obligación de conceder y el trabajador tiene el derecho a pedir o a solicitar. Y luego, ahí mismo, en ese foro, en donde generalmente invitamos al AUE, el secretario de Salud Estatal, acordamos un programa piloto para que 100 trabajadoras y trabajadores sean los primeros en calendarizarse para obtener este derecho. Ya no se llama Un Día contra el Cáncer, ahora se llama Derechos Laborales contra el Cáncer, porque en Guanajuato logramos aumentar de 1 a 5 días, porque ya no solo, inicialmente comenzamos con cáncer de mama y cervicuterino, ahora estamos en cáncer de mama, cervicuterino, próstata, testicular, cáncer en piel y endometrio. O sea, son 6 tipos de cáncer y 5 días los que se los otorgan con goce de sueldo. Bueno, sin duda, solamente reconocer el trabajo que están haciendo por nuestra comunidad, muchas gracias, por nuestro país. Sin duda, estoy seguro que tienes muchas líneas de trabajo en este sentido. Mencionabas que incidencia pública es poco más del 80% del trabajo que Cancer Warriors hace, pero también hacen algunos programas de atención a la población como Propacan. Claro. ¿Qué podrías platicarnos brevemente? Bueno, es un programa que nos entusiasma, puedes verlo en mi cara, ¿no? Sí. Y creo que lo compartimos porque además... la Fundación Mexicana para la Salud ha trabajado. Hemos trabajado de la mano con Propacan. Yo lo consideraría dentro de la incidencia, Jaime. Si no, le restaría muy poquito porcentaje a Propacan y tiene un alto porcentaje de apoyo. ¿En qué consiste? Es el programa de acompañamiento a pacientes con cáncer denominado Propacan y nació tal cual, con una anécdota que se convirtió en un trabajo formal. Una actual alcaldesa de un municipio del Estado de México me invitó a su toma de protesta y en la toma de protesta una familia completa le llevó a su paciente, una mujer con un cáncer de ovario en etapa 4, con evidentes secuelas por el cáncer, sin acceso a tratamiento en ese momento. Y de ahí nació la idea de crear el Propacan. Yo le dije, que es mi gran amiga, Anita, le dije, Anita, te vamos a crear una estructura, un programa, para que puedas atender estos casos, porque si no, lo voy a decir de la manera más respetuosa, Jaime, si no, buscar atender el cáncer en una vía, como son las alcaldías y las presidencias municipales, es parchar un problema, pero no atenderlo de raíz. Censamos en un territorio cuánta población padece cáncer. A partir de que obtenemos la información, comenzamos una navegación de alto nivel porque damos asesoría, acompañamiento administrativo, nutricional, psico-oncológico, legal y principalmente estamos cerca del paciente desde que inicia el tratamiento hasta que lo concluye en el mejor de los casos, lo que nos permite tener un control de todas aquellas barreras que enfrentan como pacientes y que les impide generar adherencia a un tratamiento. Lo acabo de comentar con el titular de la Secretaría de Salud, el doctor David Kersanovich, que es necesario lograr la adherencia en los tratamientos para que el Estado tenga no solamente la certeza de que se le puede devolver la posibilidad de recuperar la salud a un paciente, sino que también ese paciente se reinserte social y laboralmente. Es lo más importante y eso es lo que ha logrado el Propacan con cerca de 1,000 pacientes que han navegado al día de hoy en diferentes municipios en diferentes momentos. Si nos están escuchando, ¿dónde podrían tener más información del programa? Claro. Si están cercanos, poder acceder a él. Por supuesto, pueden enviarnos un correo electrónico a contacto@cancerwarriorsdemexico.org. Yo comparto mi correo institucional que es kenji.lopezcuevas@cwmx.org. Nos pueden enviar un correo, pero también a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Jaime sabe que somos bastante activos, no solo la fundación, también su servidor, y todos los mensajes los contestamos. Bueno, aquí tienen un punto de contacto.
Para ir cerrando, me interesa mucho conocer, tú eres una figura mexicana internacional en tu papel como tesorero de la UICC, del cual Olcam forma parte, y hemos tenido la oportunidad de ver todo el trabajo que hace la Unión Internacional para el Control del Cáncer. ¿Cómo está tu papel primero? Felicidades por representarnos. Creo que estar ahí de manera directa o indirecta, nos platicarás, beneficia también a nuestra comunidad. Claro. ¿Cuál es la perspectiva de la Unión? ¿Cuál es tu papel? ¿Y qué aprendizajes has tenido o podrías compartirnos que nos hicieran sentido en un país como México? ¿Cuánto tiempo tenemos para esto, Jaime? Porque la respuesta es tu espacio. Muy bien, la más resumida posible. Yo llego en el año 2020 a la Unión Internacional para el Control del Cáncer, que es el organismo en esta materia con más antigüedad. Fue creado en 1933, tiene su sede en Ginebra, Suiza. Lo conformamos más de 1,100 organizaciones de más de 170 países alrededor del mundo, con diferentes perfiles, es decir, es una organización conformada por organizaciones médicas, académicas, de advocacy, de investigación, educativas, laboratorios, partnerships. Entonces, esto le genera un valor agregado muy alto. Es un brazo asesor altamente importante tanto para la OMS como para la IARC de la ONU. Generamos eventos sumamente importantes cada año. Cada año se celebra un evento importante que es o bien el Congreso Mundial contra el Cáncer o bien la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer, que este año se celebrará en Australia. Ahí estará tu servidor, de hecho compartiendo en un espacio como panelista. Y bueno, genera una red muy importante de apoyo de nuevas tendencias de lo que existe en materia de control de cáncer, que apoya a países como el nuestro, con ingresos medios o países emergentes, para poder contrastar lo que está ocurriendo en otros países y buscar mayor acceso a nuevas terapias que inciden directamente en la recuperación de la salud de los pacientes. Vas a estar trabajando los próximos 2 años en la UICC. Ya me queda menos, porque empezó en noviembre del 2024. Son 2 años, es mi último periodo dentro de la junta directiva. Bueno, siempre digo, es mi último periodo porque todavía hay otra posibilidad, ¿no?, de escalar dentro de la organización, pero ya lo veremos. Ahora mi foco está más bien muy centrado en hacer un gran papel dentro del área de la tesorería como titular de esa área, además presidiendo el comité de finanzas, riesgos y auditoría de la propia organización. Siempre digo a la gente que suena mejor el título que la responsabilidad que ello conlleva, viendo además cifras en francos suizos. Para las organizaciones de pacientes, es recomendable que se acerquen a la UICC. Por supuesto, el respaldo internacional y la legitimidad de ser miembros de la UICC, yo diría que te escala a otro punto, además que te permite tener acceso a los programas, a la educación continua, a los eventos que se organizan a nivel global. Ahora, a mitades de mayo pasado, se llevó a cabo, organizado por la UICC principalmente, con el apoyo de la OMS y la IARC, el primer foro de planeadores para la atención del cáncer. Estuvimos alrededor de 70 personas de todo el mundo, que tenemos un vínculo directo con la incidencia, ya sea la incidencia o con la toma de decisiones en cuanto a la planificación de la atención del cáncer. Importante señalarlo, que hay países todavía en el mundo después de la recomendación adoptada en el año 2005 en la Asamblea General de la OMS para que creemos o estructuremos un plan nacional de control de cáncer, que es una política rectora que permitiría abordar cada uno de los 7 u 8 pilares principales, desde el tamizaje hasta la investigación, rehabilitación, pasando por la atención integral y acceso a terapias de este padecimiento, Jaime. Así que, por supuesto, la recomendación está ahí para que se acerquen con nosotros.
sería, o se podrían acercar, porque hay muchas organizaciones de pacientes de manera estatal, regional, de todos los tamaños y todos probablemente con la misma energía y la misma visión, que es trabajar con las personas que viven con esto. Se piden, contigo? Sí, conmigo directamente, y yo les genero el puente con el staff. Allá en Ginebra hay un staff de más de 60 personas que trabajan directamente en la UICC. Yo los puedo acercar. Se requieren ciertos parámetros, es también importante decirlo, ¿no? Cierta antigüedad, impacto dentro de la sociedad, trabajo probado, y lo que yo siempre recomiendo, que estén formalmente constituidas como organizaciones de la sociedad civil. Eso es muy importante. Después de que se hace esta evaluación por parte de la UICC, les llega una invitación para que formen parte de la membresía. Bueno, te gustaría antes de dar un mensaje final, que me gustaría que tú lo dieras, reconocer todo el trabajo que están haciendo, agradecerlo también. Desde Volcán ha sido nuestro juez para los 3 awards que hemos dado en los últimos años a la investigación, pero también de manera personal todo el trabajo que hemos podido avanzar en proyectos, en iniciativas y en este mundo que realmente nos une, que es el control del cáncer. Claro. Reconocerlo. Espero invitarte próximamente para que nos hables sobre nuevas avances y logros en términos normativos y de cualquier tipo. Y pues por favor cierra este primer episodio de la 3ª temporada con el mensaje que nos quieras dar a todos. El mensaje con el que me encantaría cerrar es un mensaje de gratitud hacia Volcán y hacia Funsalud por la confianza que han depositado en Fundación Cancer Warriors de México desde hace varios años, y reconocerlos, Jaime, a ustedes como un ente referente en la atención de la salud en nuestro país desde la década de los 80. Ahora, desde el 2018, bajo la responsabilidad en la presidencia ejecutiva de mi amigo, admirado Héctor Valle, a quien le mando un caluroso saludo, y dejar un breve mensaje principalmente a quienes son el motor del trabajo y la actividad de nuestra organización, las y los pacientes. Estamos con ustedes. Viene una evolución para Fundación Cancer Warriors de México a partir de nuestro 8º aniversario, que fue el mes pasado. Así que en una siguiente entrega podré compartirles cuáles son los proyectos, propósitos, programas y resultados que tendremos para entregar a las familias que enfrentan este y otros padecimientos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.